Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos en el último episodio del año, no de la vida, sino del año de historias bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros Jorge Vigo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿cómo están todos? Y Guillermo Laferrier, que por ahí anda. ¿Cómo estás, Guille? Hola a todos, ¿todo bien? Tenía que, no podía terminar bien, tenía que hacer lío. Eh, Y estamos con nuestros amigos que nos acompañan a veces, cuando quieren, cuando se les canta a ellos, más o menos, siempre nosotros los invitamos. Está nuestro Aquaman, nuestro hombre de mar y océanos, Marcelo Marienhoff. ¿Cómo estás, Marce? ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes a todos. Y el pequeño maravilla, la mascota del grupo, que también aparece cada tanto, Juan Ostrowski. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Lo tenemos en una jaula y es por eso que se lo escucha Es así. muy formal, Juan, ¿eh? Es Es muy el formal. más educado de todos, Es el más más. realmente. Es serio, cierto, es cierto. más serio. Realmente. Bueno, pues estamos todos porque es el último para saludarlos, para contarles las novedades del año que viene y para hacer un programa ranking, como hicimos a fin del año pasado. Pero antes que nada, antes de empezar a hablar, voy a decir unas palabras, decía mi abuela. Vamos a hacer estos segunditos para que ustedes dejen su like, su comentario, se suscriban, nos sigan y todo lo que significa hacer que se mueva el algoritmo para nuestro lado. Así que un, dos, tres, ya. Perfecto. Bueno, Guille, ¿qué vamos a contar hoy? Bueno, vamos a hacer algo que no va a agradar a todos porque es imposible, que vamos a seleccionar 10 batallas de la historia universal y sobre las cuales decimos que creemos que son 10 que deben ser, contarse algo de ellas. No porque esto siempre es difícil, porque hay desde el punto de vista nacional o no nacional otras que son decisivas, pero estas que consideramos han sido bisagra para algún cambio, para alguna situación y que, bueno, cada cual puede poner la que se les ocurra, qué sé yo, no sé, pero estas están buenas, ¿eh? Y en este caso, además, la idea de Jorge fue hacer una serie de paralelismos súper interesantes entre batallas. Así que, sin más, y todos opinando a la vez como corresponde a este despiole tan divertido que tenemos, Jorge, decinos vos, estamos en tus manos. Bien, si la idea es de enlazar una batalla principal con batallas que yo las llamé hermanas. Algunas son hermanas porque son de la misma guerra, otras porque tienen una vinculación política, otras porque han provocado derrumbes políticos o crecimientos políticos, pero que tienen vinculaciones con algo, Mm. todas. Y la primera no es la Perdón, historia. no quiero jorobar, pero es una sola. Sí. ¿Vamos a hablar siempre, le vamos a dar un género femenino a batallas o pueden ser indefinidos? Dios mío, Dios mío. Mis No, no, yo pronombres digo para son, Bueno, adecuarnos bueno, al público nacional, qué sé yo, no bueno, sé. voy pasando mientras le alguien podemos se decir encarga. batalles, Batalla. Ajá, les sí. gusta, O con una X nada más, como para, o Kaneki, ¿viste? bueno, No se puede nombrar. eso, algo Bueno, así. vamos con la primera. Sí, la primera sería Salamina durante las guerras médicas y que va a tener sus hermanas. Eh, ¿Cuáles son las hermanas de Salamina? Las Termópilas, la famosa batalla de Leónidas y que alguna vez la mencionaremos en profundidad porque hay mucho para cortar allí. Y no sus Eh, 300 solamente, ¿no? y no sus 300 solamente, y una serie de actitudes. Sí. Termópilas tiene además una otra hermanita, que es Artemisio, que se produce en el mar y que es muy similar a Termópilas, entre mar y tierra. Y después viene Salamina, que es la que rompe la guerra para los persas, no da ya más espacio de campaña. Y un año después, la que cierra definitivamente las guerras médicas, que es la famosa batalla de Platea. Muy bien. Pero Salamina es el centro, digamos, del fin de las guerras médicas. Hay que sacarse sombrero un poquito por los persas de esta época, ¿no? Que Sí. eran tremendo imperio y muy, con una fuerza armada impresionante, no eran unos chantas, ¿eh?
No No, están, no, por hay supuesto. que sacarse el sombrero sobre todo para lo que vino después, ¿no? Para cómo un imperio tan increíblemente desarrollado terminó en lo que terminó, en lo que tenemos actualmente. Bueno, Em, Eh, bueno, sí, y por qué te explica varias parece, cosas, ¿eh? ok, por qué les parece que esta es tan icónica? ¿Por qué les parece qué decir, tan rompedora? Tiro una, a mí se me Dale. ocurre, ¿no? Porque a mí me parece que la potencia naval de ese tiempo eran los persas, ¿no? mm, Y se esperaba de ellos mucho más, y los griegos, con una armada relativamente menor, los llevan a pelear en un lugar cerrado y complicado. Me parece que pasa por ahí, ¿no? sí, Por el, hay una Yo gran me habilidad puedo, persa, griega. Sí, Marcelo. no, evidentemente lo que dijo Guillermo, que era una potencia naval, por supuesto, una potencia naval basada en la experiencia de estados de culturas vasallas de Persia. Mm, Estaba Sí. la flota egipcia, estaba la flota de los fenicios, que era muy importante, y después estaban todas las tripulaciones y barcos de las colonias griegas del Asia Menor, que estaban bajo el dominio persa. Eh, O sea que era básicamente una flota multinacional, pero con gran cultura marinera, tanto Propia de como un los imperio, griegos, ¿no? ¿cierto? Pero la importancia de la batalla, básicamente, que después se cierra con eh, eh, al año siguiente, es que cambia, yo creo que es una de las bisagras en la historia de Occidente, Salamina, porque ¿qué hubiese pasado si hubiese caído Grecia en el año claro, 500 antes de Cristo? Eh, Estaríamos viviendo en un mundo distinto. sí, totalmente. Porque no hubiese existido la cultura griega, no se hubiese desarrollado, el no hubiese mayor existido desarrollo, Alejandro exacto. Magno, ¿eh? Claro. El mayor desarrollo griego, exactamente, ¿no? Te lo perdías. El desarrollo griego filosófico, o sea, la cultura esta del Egeo de la razón, ¿no? Eh, Mm. Occidente, sobre- estás diciendo, no hubiera Sí, existido sí, Occidente como lo Occidente. conocemos. Así que por eso, si bien es una batalla que no es tan impresionante del punto de vista táctico, bélico, etcétera, es muy importante desde el punto de vista histórico, ¿no? Exactamente. Bueno, Sí, cuando me mande el maestro de ceremonia, yo paso. sí, un detalle para apoyar lo que decía Marcelo. Piensen que ni bien terminó esta guerra, hubo un levantamiento contra los persas en Egipto y los griegos ya enviaron una flota en apoyo. Eh, Así que la debilidad persa fue inmediata. Eso también es muy importante. No, y también reconocer que los griegos supieron unirse, ¿no? Porque en realidad era Sí. parecida a la Italia del siglo XV y XVI, ¿no? No, sí, sí. Bueno, y después volvió a hacer eso. Y sí. Después volvieron a agarrarse, a pelearse. ¿Qué es lo que Bueno, qué es lo que da lugar a al próximo personaje? No a la próxima batalla, pero sí al próximo comandante, que está en Paso, la paso. página siguiente. Ya estamos. Y ahora ah, tenemos ídolo, Alejandro Magno. Así que ídolo. es decir, Alejandro y el padre conquistan primero Grecia porque los griegos están todos separados. Exacto, La es algo gran que ventaja. tal cual, es algo que suele olvidarse en general para mucho público, ¿no? Que estos pibes venían de un lugar bastante primitivo, que era Macedonia, comparado Sí, con el resto de Grecia. Lo que pasa es que se encontraron con un Filipo que era una bestia amante de la cultura, sí. ¿no? Y que buscó Un que sí, personajón tapado por el hijo, ¿eh? Estamos hablando para quienes sí, nos están sí. escuchando de Gaugamela, hacia el 331 antes de Cristo. Batalla que por supuesto tienen en nuestro historial Ujú. de episodios. Que la verdad es que es pobre tipo, ¿no? Se quedó, se quedó opacado. Es al revés Sí, de sí. otros casos, ¿viste? Porque normalmente a grandes padres los hijos quedan complicados, Un pero poco acá fue al turulo, revés. sí.
¿Eh? Sí. ¿No? Bueno, como Winston, que opacó a su padre. Claro, pero es cierto que, bueno, Claro. siempre que hay una estrella tuvo un padre, ¿cierto? Pero este tipo la verdad que merecía. Vamos el año que viene, decirle a Abdul que anote. Abdul, sí, terminó de limpiar la pileta, Le ahora dije que ya no puede uses los Ah, estar. bueno. recursos Sí. de. Secate, Abdul, secate, por lo menos para agarrar la tabla, viejo. Qué bárbaro, che. Ahí va. Bueno, ¿por qué Gaguamela, muchachos? Y Porque, Gaugamela. Sí, a dale, ver, Guillermo. tiro una y digo, porque para mí, Gaugamela, más allá de que en esa época, como hablamos en su momento, se inventaban y hasta el medioevo los números de quiénes, cuántos había en la batalla, una cosa tremenda, ¿no? Es una batalla donde los griegos, en inferioridad de condiciones, destrozan a los persas, a ese ejército imperial persa, corriendo riesgos impresionantes y generando un hueco, una situación totalmente inesperada en los tipos. Algo genial propio de ¿no? De Alejandro. Sí, sí. Y además Gaugamela marca el fin del imperio persa Sí, que se había empezado a caer en las batallas anteriores, 200 sí, años antes. Es decir, también hay que ver eso. Persia va cayendo, pero le lleva mucho tiempo terminar de ser liquidada. tal cual, tal Y cual. Gaugamela es una batalla técnicamente perfecta, desde la conducción de Sí. Alejandro, es maravillosa, y tiene un antecedente que es la batalla de Isos. Que es parecidísima, Es tal muy cual. parecida. Y en Isos lo que, la verdad que acá Darío tuvo un momento de lucidez. Lo que quiso hacer es dejar que Alejandro entrara en el Valle de Palestina y entrar él detrás, es decir, por la retaguardia, para tratar de liquidarlo. El problema es que Alejandro, cuando lo vio atrás a Darío, se dio vuelta y lo rompió en pedazos, Eh, a punto tal que es en esta batalla de Iso donde Darío huye y abandona a la hermana, a las esposas, a la madre, abandona el tesoro, abandona todo. eh. Así que Y acá se es, da al mm, revés de lo que dijo Marcelo, ¿no? Porque Alejandro tuvo la oportunidad de generar un imperio con criterios multiculturales, ¿no es cierto? Y sí, ese imperio que podría haber resucitado y salvado a lo que habían dejado los persas, muere con él. así es, así es. Bueno, ahí está otra vez el rasgo griego. Muere con él porque todos los que dependían de él se separan y se pelean entre ellos. Exacto. Otra vez Un hay una sino, ¿no? ruptura. ¿Eh? ¿Es un Esa, sino latino o un sino griego, che? Es un drama griego, Es un un drama drama griego, griego. la verdad. Lo podría eh, haber escrito Aristófanes. Sí, sí, esa cosa de los conquistadores, de esos líderes tan jóvenes, tan pujantes, tan de una vida cortísima, es increíble, Alejandro. Y que después se desarma todo tan rápido. sí, No sé si estoy Sí. diciendo una barbaridad, pero si, ¿no les parece algo similar a Carlomagno? Para hacer Sí. paralelismos. sí, sí, Pero sin embargo, el amigo Alejandro, su imperio se cae, pero él hoy es el tipo que a imitar por muchos grandes capitanes de la historia. No, sí, 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 es un él. modelo. Pero digo de esos liderazgos y de esas Sí. campañas, de esa ansia de conquista tan imparable y que después como que, no sé, se desarticula. No sé si Juan me va a Sí. corregir y me va a decir que dije una pavada, ¿estás por Sí, ahí? creo que justamente esta relación con cómo se le dio más importancia actualmente a Alejandro que al imperio explica por qué una vez muerto Alejandro el imperio se deshace prácticamente de forma muy rápida, justamente porque estaba basado en la figura de Alejandro y cómo después se Mm, pelean los herederos y bueno, el imperio termina en la nada. sí, Eh, pero me parece muy interesante cómo esta idea digamos, hace quebrar un imperio tan importante como el imperio persa, que igual después resurge una, dos, tres, 7.000 millones de veces, mm, hasta la última de caída por los iraníes actuales, los ayatolás, eh, hace como que sea un crecimiento súper personal, que hace que después cuando esa persona ya no está, no tiene lugar de contención, digamos. Que es lo que pasó con muchísimos imperios de la antigüedad, están como muy basados en personas como pasó con sí, Gengis Khan, por ejemplo, que una vez que murió Gengis Khan, después el imperio
y los imperios que sí se sostuvieron por algo más que la persona, y se sostienen por algún tipo de sistema institucional, vamos a decir, medianamente fuerte, ¿no? Digamos, creo Sí. que eso se puede hacer un paralelismo entre varios imperios que cayeron, que crecieron mucho y cayeron rápido en la antigüedad. Sí, sí, eso es Sí, cierto. sí, es cierto. Exactamente. O tuvieron visión de un imperio, pero le faltó darle institucionalidad que viviera después de ellos, ¿no? Es una cosa extraña. Es un fenómeno bien Es que fascinante. en un Cuando uno lo punto, ve de lejos. es que Sí. Es que en un Eh, punto pienso cuánto realmente podía tener en la cabeza Alejandro, que se la pasaba de conquista en conquista para poder armar una institucionalidad. Digamos, Sí. cómo puede, por ejemplo, un tipo como Gengis Khan, que está de pronto hace el imperio continuo territorial más grande de la historia, uno de los más grandes de la historia, ¿qué tiempo tiene Gengis Khan que tenía que lograr que todo lo mismo que Alejandro, digamos, que todos se pusiesen de acuerdo, que estuviesen bajo su poder para armar una institucionalidad, si además estaba permanentemente expandiendo su imperio, viendo que de un lugar, de una punta donde estaba, que no hubiese rebeliones, que en la otra estuviese bien, que la frontera estuviese controlada, qué poder tenía un imperio que se basaba en una sola persona para armar una institucionalidad. La verdad es que ya el hecho de haber mantenido todo eso unido en vida me parece increíble. Da para un sí, programa el año que viene, sobre los sí. imperios, ¿no? Dale, Y es, dale. y es Decile a Abdul de Tema, vuelta, no, tiene que laburar. un tema no menor de Alejandro es que el imperio, una vez digamos, dividido y partido en 15 pedazos, de todas formas, todo lo que es el Medio Oriente quedó bajo la influencia helenística. Sí, señor, eso Eh, es cierto. el idioma y la cultura impregnado en todos lados y que después sirvió como basamento. Esto yo lo he leído y realmente lo comparto, que la expansión del cristianismo en todo el Medio Oriente y en Anatolia también sobre el sustrato griego que había quedado en esa época, en esa zona, ¿no? Sí, Sí. es cierto eso. Mm. No, tal cual. Sí, Bueno, y sí. el griego como lengua franca, ¿no? Sí, sí, el griego Claro, sí. koiné, ¿no? El griego Sí, koiné o el griego, no sé cómo le decían, el Ujú. griego no clásico de Asia Menor, ¿no? Sí. sí, sí. Te decía, Guille, que lo pongas a Y a laburar a la Abdul vez, también para perdón, que el anote hecho, esto. Sí, sí, Perdón, sí, dale, acá lo Juan, tengo al dale. lado, ahí escuchó, ahora actúa por imitación el tipo. Ah, Sí, sí, listo. sí. ¿Qué el decía hecho de Juan? que el griego no necesariamente el hecho de que el griego, no necesariamente el original, sino el griego coriné, sea la lengua franca, tiene que ver con el hecho de que la batalla de Salamina y la batalla de las Termópilas fue una victoria griega sobre Persia, digamos. Me parece siempre interesante ver cómo se van uniendo todos, pues esto que dijimos de que hubiese pasado con el mundo occidental si las Mm. guerras médicas hubiesen vencido a los persas, bueno, los medos, como el nombre que fuese que se diese. Bueno, es esto, digamos. Nunca hubiese parecido algo como el imperio que formó Alejandro Magno sin que antes esa batalla no hubiese salido como salió, digamos. Entonces siempre me interesa hacer esa relación de cómo lo que vino después no puede haber pasado sin eso de antes, digamos. Sí. Entonces siempre me Y parece sí, interesante ver eso. sí, Y, sí. y además la difusión del griego tiene que ver con que el griego era la lengua de la clase alta. Mm. No por exclusividad, sino era la lengua a imitar. Era el objetivo que tenía la clase baja para alcanzar. Entonces eso Bueno, como el hacía que se error de difundiera. estudiar francés que había en el siglo XIX en Rusia, por ejemplo. Ay, Dios. Ustedes tendrían que haber Sí, estado en el partido, tendríamos que haber hecho esta historia bélica en el partido sí, pero pasado. no sé por, En el no sé partido por pasado, qué. claro, se hubiera ido ofendido la Ferrier. ¿Sabe lo que pasa? Es que para criticar a los franceses es mucho, en cambio para criticar a estos tenderos, ¿qué le vamos a hacer? No hay casi nada. Voy a pasar. Este, Ah, decime. de este imperio vamos a pasar a otro gran imperio, Eh, que es Roma. eh. Y Roma tuvo ya en su expansión imperial su gran enemigo que fue Cartago. Indudable enemigo. Y además una guerra donde, digamos, a diferencia de lo que veníamos viendo, nos vamos a encontrar con grandes generales de los dos lados. Sí. Gente habilidosa, gente que sabe de la guerra, con experiencia, veteranos, hay mucho acá. Hay mucho acá. Y la batalla más grande de la época romana
va a ser Canas, Sí. la gran derrota del ejército romano en el 216 a.C. Pero hay una cosa, como batalla es espectacular, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista moral. Es decir, los romanos están desesperados por esta pérdida. No nos olvidemos que acá murieron Y bueno, 50.000 romanos de golpe. dos legiones, ¿no? No, no era broma. Y dos Pero cónsules. Y bueno, uno dos de los chantas cónsules, también. uno se escapó, el otro murió en medio de la batalla. Dos chantas. Sí, pero además hay una cosa, no tuvo trascendencia en la guerra. No, Eso es lo curioso. pero por culpa Cartago, del pibe, ¿eh? sí, no solo del pibe, no solo Aníbal no la supo utilizar, sino que además el gobierno cartaginés Mm. no le dio importancia, no quiso apoyar. Acá también hay como una ruptura interna Sí. de los cartagineses. Ahora hay un tema de Cartago que también tiene aplicación para el mundo actual, porque Cartago viene de la época de los fenicios y todo eso, ¿no? Y eran comerciantes, en el sentido de cuando aquellos dicen, bueno, los pueblos que se dedican al comercio no van a tener la avidez de tener buenos soldados ni Sí. nada de eso. Guarda, ¿eh? La historia no muestra eso. No es así. Para los Sí, que quieran, también tienen en nuestro listado de batallas, tienen Canas que la hemos presentado, Exactamente. digamos, con mucho más detalle, por supuesto, sí. dedicado específicamente. Sí, dale, Jorge. En las historias de la guerra hay algunas mañas. Una es esta, de que si te dedicas al comercio no podés tener una fuerza militar importante. Atenas y Esparta, ¿viste? Atenas de Esparta, por ejemplo. La otra es una obsesión anglosajona, si las democracias pueden hacer la guerra, Sí, otro verso. otro delirio. No, tal cual. Y el otro delirio es que hay pueblos que están predestinados para ser guerreros. Sí. Los vietnamitas, son una serie de estupideces. La guerra es circunstancial y por eso a mí me causa gracia cuando la gente habla de la guerra moderna, porque no hay ningún fenómeno en la historia de la humanidad que sea más moderno en cada época que la guerra. Tal cual. Uy, Nunca. te van a quemar vivo con Y esto. bueno, No. Jorge, compraré. y pusiste en paralelo, Sí, dale. hay dos batallas. Después de Canas y la conmoción que provoca en Roma, la campaña de Aníbal en Italia continúa. Y hay dos batallas que son muy interesantes. Una que es la final, pero hay una anterior. Aníbal está esperando refuerzos, su hermano lo va a traer desde España, y el ejército romano, dirigido por los dos cónsules, por primera vez en la historia se divide. Porque uno de los cónsules, que se llamaba Nerón, sabe que van a venir refuerzos por el norte de Italia y con la mitad del ejército romano los va a enfrentar en la batalla del Metauro. Lo destroza. Pero es interesante porque mientras él gana el Metauro, el otro cónsul guerrea contra los movimientos de Aníbal, lo que implica un movimiento de líneas interiores. Sí, señor. Tema técnico del que hemos hablado cuando hablamos de las guerras israelíes y demás. Así que la verdad que es muy interesante y muy importante esta batalla porque liquida todo refuerzo que pueda tener Aníbal. No, Y vemos a le los romanos cortan avivados, Jorge. y le cortan la cabeza al hermano de Aníbal. Y Claro, además bueno, lo matan. ¿qué querés? Lo Que se la liquidan. dejen? ¿Qué va a hacer? No es así. Bueno, era una práctica. Le podrían haber serruchado la cabeza. Sí, Le hicieron una terminación más pareja, la terminaron mejor. sí, Claro, bueno. sí, tal cual. Hay veces que uno extraña esos gestos, pero bueno. El final, 5 años después, se va a producir directamente en tierra cartaginesa. Ujú. Porque hay un general muy inteligente en Roma que se llama Escipión y que dice, bueno, ya peleamos en Italia, yo ya peleé en España, pero esto no se resuelve si no liquidamos Cartago. Y hace la gran Aníbal. Exactamente, Va hacia allá, viejo. correctamente. Y en la O la gran batalla San de Sama, Martín. sí, claro, son esos movimientos estratégicos que definen las guerras. Tal O cual. sea, hay que ir a tal lugar, esa es la clave, ese es el punto débil, ahí hay que resolverlo. Y en la batalla de Sama liquida
lo que queda del ejército cartaginés, con un gobierno cartaginés también dividido en lo que había que hacer, y donde Aníbal es derrotado y huye solo, después de la derrota, después de reordenar la defensa de Cartago y después de que Cartago, el gobierno cartaginés decide rendirse. Y su vida afuera es complicada, Es pobre. complicada, va de un Una reino a merda. otro, presta algún servicio de asesor mercenario, digamos, hasta que finalmente, creo que unos 8 años después, la larga mano de Roma lo alcanza y antes de ser capturado se suicida. Y sí, porque los pibes eran algo rencorosos. Eran Sí, un rencorosos. poquito. Eran rencorosos. Sí, la verdad que visto desde acá, aparte por el método que siempre es cruel, uno dice cierto, es rencoroso, pero la pregunta sería, ¿hay otra manera de eliminar, de resolver un problema con un enemigo peligroso Con que un curso de liquidarlo? género. Eso es lo que iba a decir. Claro, Esta se ha contagiado, Karina. Y es cierto, esa es la Claro. respuesta Pésima políticamente influencia, correcta. pésima influencia de la Ferrier sobre mi persona. Pero claro, pero es la por respuesta, ejemplo, viejo. es la respuesta moderna. Hacemos un curso de género, le preguntamos a los pueblos originarios qué opinan, que total ya los habíamos molido a Exacto. palo hace 200 años. Y en todo caso, si no hacemos una organización internacional donde reunimos 200 representantes para ver si alguna vez en la vida resuelven algo. Bueno, esos métodos modernos nos llevan al bodrio donde vivimos y estos tipos resolvían los temas. No digo que haya que cortarle la cabeza a todo el mundo, pero habría que buscar un método un poquito más efectivo que las estupideces que hacemos hoy en día. Esta Sigo. Roma Perdón. va a tener, sí, claro, va a tener liquidado Cartago su momento de expansión. Y su momento de expansión va a estar en cabeza ahora otro gigante de la guerra, que es César. Vamos a ir a la batalla de Alesia. Que también tratamos, que también hemos tratado, la pueden buscar. La batalla del sitio y el contrasitio, donde hay que ser un genio para resolverlo y hay que tener un carácter y un aplomo para dirigir una batalla en esas condiciones. No, y aparte la dio, ¿no es cierto?, cuando nadie esperaba que estuviera en condiciones de hacer lo que hizo, Sí. y él le lleva a conquistar el terreno bárbaro de los Galias, ¿no es cierto? El tipo era un capo realmente. Sí, sí. No, y además hace esta batalla, digamos, en disidencia o perseguido por la política romana. Siempre, Bueno, claro. No por la política grande, sino por la Jorge, política interna. Sí, en esto hay un paralelismo con Cornelio Escipión, que también estaba corrido por la política. O sea, cierto. Sí, dos sí. aristócratas que los demás aristócratas le temían porque decían que tenían ansias imperiales, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, Claro, ansias imperiales que tenían la aristocracia de ahí, esos eran unos guachines que también manejaban la cosa para estaban su gusto. todos. No me No, hablen, no, porque pero esto mismo cuando claro, de la lo que ellos democracia, acusaban a Escipión y a claro, César es de que querían volver a ser reyes. sí, sí. Sí. Y eso, y eso les arruinó el negocio. Claro. Claro, porque también hay que ver que detrás de todo esto hay un gran movimiento económico en Roma. Hay un gran movimiento económico. Y que no siempre es un movimiento en blanco ni es un movimiento legal. Así que eso también tiene que ver. ¿Por qué? Porque es una república que ha sobrevivido a Cartago, es una república que para la época de Alesia ya tiene casi 800 años de vida, es decir, bueno, descontemos los ciento y pico, 200 de los reyes La romanos, reyes. ¿no? Pero que ya empieza a mostrar un resquebrajamiento institucional, que es lo que va a llevar al imperio. Pero tal cual, pero aparte, no es que lo estemos comparando con los estándares modernos de una democracia. Ya era No, corrupta para los estándares romanos de la época. sí, sí, totalmente, Ese es el problema. totalmente, totalmente. Y esa corrupción con la que empieza el imperio, pese a los esfuerzos de Augusto para tratar de acomodar un poco el tablero, esa corrupción es la que va a llevar en el 9 después de Cristo al gran desastre contra los bárbaros, que es la batalla de Teutoburgo. Eh, Es decir, en el 52
César libra una batalla que prácticamente define la campaña de las Batalla, Galias, perdón, Jorge, que también tenemos. exactamente, y que define la relación entre los bárbaros y los romanos durante 100 años prácticamente, o 60 años. Bueno, en el 9 esa relación cambia totalmente con el desastre de Teutoburgo, donde al igual que en Canas, pero esta vez los germanos se devoran 2 legiones, más 3 legiones. Así que es interesante ver la seguidilla de las relaciones de batallas, cómo van marcando el panorama. Porque esta batalla de Teutoburgo pone de manifiesto que el imperio es tan débil como la última república y que no tiene fuerza para responder. Y de aquí al 400 y pico va a ser una gran pendiente del imperio romano donde ya no va a levantar más allá del remanente que va a quedar en Constantinopla, Bueno, obviamente. ahí está para, si hacemos un especial de imperios, para ver el punto en el que comienza la decadencia, el punto de la expansión en el que comienza la decadencia, ¿no? Eso Sí, sí, hicimos uno con la primera parte de la decadencia, es cierto, pero no profundizamos las consecuencias posteriores, eso lo tenemos pendiente. Este, exactamente, exactamente. eh, ¿Prosigo? sí, sí, así que fíjense que la relación Roma-los bárbaros marcó mucho la vida de la República y del Imperio Romano. ¿Mm? Y en la siguiente, hablando Bueno, de Hablando de fundar tenderos, países, en fin, hablando de tenderos, sí. esta se la podemos dejar a Ostrowski y a la Ferrier, que les gusta. Sí, sí, porque si no, esta batalla la vamos a librar o sea, en la calle Avellaneda, donde están los manteles y todo eso. No, sí, no. realmente la falta de visión de algunos, pero esta es una batalla importante porque es la que crea, ¿no es cierto?, las bases de civilizar, hay que reconocerlo, a una isla que era salvaje, como era la isla que hoy conocemos como Gran Bretaña. Tenemos la mirada de este tocayo Guillermo, que salió de Normandía y dio la batalla contra el rey Haroldo, un salvaje que había también ahí en las islas, lo llega a derrotar. Lo importante es que establece dos cosas. Uno, un gobierno más moderno, comienza a haber un gobierno más moderno, si se quiere el término, para el 1066, Mm. en lo que va a ser después el Reino Unido. Y segundo, va a dar pie acá, lo que hemos hablado muchas veces, a los reclamos permanentes de mucho tiempo de los reyes ingleses sobre terrenos en Francia, porque venían de Exactamente. parte de esto, porque este pibe Guillermo era un francés que se hizo con, Claro. con lo que era Inglaterra. Entonces, los que lo fueron heredando consideraban con todo derecho para la mirada de la época que tenían atribuciones para reclamar un lugar bajo el sol en la bella Francia. Mm. Ciertamente. Pica, pica que va a seguir siglos y siglos después. ¿Por qué les Sí, parece más sí. eternamente? ¿Por qué les parece, hasta nuestros días, digamos, hasta historia médica donde se mantiene, pero ¿por qué les parece tan importante esta batalla en la historia? ¿Por qué tiene un lugar Hastings A mí me parece. Te tiro una cosa nada más. Me parece porque vos ves realmente un cruce del canal por un ejército en serio, aparte después de los de Roma, ¿no? Un Sí. ejército en serio que va a dar batalla contra tipos que tenían el nombre de rey y todo, cosas, pero eran muy salvajes, estaban muy aislados de cómo se combatía en la época. Y me parece que es una operación que se les dio bien con el tiempo Sí. a ellos y quizás mejor que a los propios romanos, porque los romanos tuvieron grandes despelotes con estas islas. Y acá se inicia un proceso que lentamente le da el control a una nueva casa real que se instala en Inglaterra. Sí. Yo creo que podríamos decir algunas cosas. En primer lugar, es una de las pocas veces que las islas británicas son invadidas Sí. en la historia, digamos. Eso en primer lugar. De hecho, la última vez que fue invadida fue hace 500 años ya, 1006, no,
poco menos, poco más, poco menos, no, 1688, la última vez. Y en segundo lugar, más que por la parte de la batalla, porque lo que genera el nuevo estado, digamos, de las islas es toda la base sobre la cual se basa la estructura política institucional de Gran Bretaña hasta el día de hoy, Tal cual. digamos. No es raro que después de el hecho de que justamente Guillermo fuese no inglés, sino que fuese del continental, digamos, hizo que necesitase, por ejemplo, ganarse el favor de los señores que estaban en la tierra inglesa, que hizo que le dé un poder político y territorial muy importante, que hizo que 200 años después los tengas haciendo la Carta Magna. Digamos, es muy interesante entender la estructura institucional, territorial, económica y social que se genera a partir del Estado formado después de la batalla de Hastings para entender toda la historia inglesa hasta el día de hoy. La verdad es que es de las batallas para mí decisivas, no tanto por la batalla en sí, porque de eso no conozco tanto, pero sí para entender lo que es Inglaterra y lo que fue Inglaterra siempre con estos señores que están permanentemente diciendo que tienen más derecho que los reyes a gobernar y a decidir. Sí. Hay una Sí. anécdota muy cortita, les cuento. Un muy amigo mío visitó hace casi 30 años atrás lo que es el regimiento de caballería de la reina en el Reino Unido, ¿no? Y en el club, en el casino de oficiales, hay un cuadro de Guillermo el Conquistador. Entonces este les dice, che, ¿cómo pueden tener acá el cuadro de un francés? Y, y los tipos que lo acompañaban le dijeron, lo que pasa es que cuando Guillermo pisó las islas, se imbuyó del espíritu británico y dejó de serlo. Bueno. Sí, 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 nos apoderamos de todo, va. Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Sí. Ahora, Me pareció fíjense, genial. ¿Qué querés que te no, diga? la verdad es buena, es buena, la verdad que es buena. Y Pero te digo, vos fíjense lo además, conocés a ese que hablo, que te digo, después te voy a decir quién es. bueno, bárbaro. La, Eh, la burla del destino es que el escudo de armas del Reino Unido tiene la frase en francés. claro, además, Tal cual. bueno, un reconocimiento a la Esto es paternidad. todos contra la Ferrier. Bueno. Escuchame, No, hay que pero además hacerle acá, a Abdul escribir, que anotar Hastings, porque la debemos, la debemos. Hastings, sí, porque Sí, sí, está. ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo Acá tengo. hay además Me un pregunta si tema. va con H o sin H, el bestia este. Bah, ¿Qué? Una ¿qué le Si cosa. le va a va con poner? ¿Qué le J, Sí, Hastings. con H, con J, claro. Acá tiene una cosa interesante porque el entonces rey de Inglaterra, que se llamaba Harold, tiene en el mismo año y antes de la llegada de Guillermo que marchar al norte y enfrentar una invasión, digamos, vikinga, Eh, ¿sí? Donde también hay algunos señores sajones que se plegan del lado de los vikingos, pero Harold tiene éxito en la batalla de Stamford Bridge. Y lo curioso es que, bueno, es un ejército sajón que va y pelea y vence a los vikingos. Y después vuelve y tiene que enfrentarse con otro ejército que ahora se llama normando, pero que eran vikingos también. Claro, eran vikingos. Claro, y bueno. esta vez también le ganan los vikingos, pero es curioso en el mismo año pelear con unos vikingos de una manera y con otros vikingos de otra. La Y verdad es que sí. es una de esas curiosidades que tienen Lo que las pasa batallas. que los otros vikingos estaban romanizados, hablaban francés. Sí, sí, Eh, estaban refinados. Pero desde que el conde Rolo, que era vikingo, se asentó y se casó con la hija de un conde francés, 100 años antes apenas se acomodaron de lo mejor. Y esto como... a ver, es más linda la campiña francesa que la No, pues, rusticidad que traían los vikingos estos, y las sí, chozas infames en que vivían, dejate joder. eh, así que Hastings es, como decía Juan, una batalla que trasciende la batalla misma Mm. y trasciende por siglos el efecto de la batalla. Y con la continuidad de los siglos, vayamos a otras dos grandes batallas que están hermanadas por su significado, no solo por la cercanía en el tiempo, sino por su significado. Una marca un punto de expansión eh, espectacular del Islam, de un Islam que ya está dividido,
por supuesto, que es la toma de Constantinopla. De un Islam La- mejor que la versión que estamos viendo en algunos lugares, ¿no? no, bueno, por Actual. supuesto, pero Obviamente, cualquier cosa. sí, digamos, todo lo que pasa en el siglo XXI es algo de segunda mano y berreta, la verdad. Este, así que la toma de Constantinopla asienta el poder otomano, más que el musulmán, es decir, el poder otomano, y le va a dar poder durante por lo menos 300 años. Así que, y va a marcar el fin del último vestigio del Imperio Romano, que es Sí. precisamente la ciudad de Constantinopla. Sí, y ustedes están de acuerdo porque hay una pelea en algunos tipos que dicen de cuándo empieza la modernidad y cuándo termina la Edad Media, porque algunos dicen que es con 1492, con lo que van a decir ahora de Granada, ¿no? Sí, Y otros te dicen que no, que es con 1453, con la caída de Constantinopla. He leído varios que dicen esto. sí, En mi juventud era la caída de Constantinopla, pero no sé ahora los ¿Eh? historiadores Ostrowski Bueno, el habla siglo XIX, vos estás hablando, era así, por eso, sí. pero... claro, exactamente. No, pero en serio, era así, se veía de esa forma, Van ¿no? cambiando, porque los historiadores son como, viste, son como los que hacen la moda, que para cobrar va cambiando toda la fecha. ¿Qué decís, Juan? ¿Cómo es? Eh, Juan, ¿qué Lo decís? que, bueno, eso es cierto, en parte sí. Eh, en- a ver, 1453 es el que se toma en general, porque vamos a decir, con mi pequeño corazón en filo un poquito, es una historia pensada más eurocéntricamente. Creo en particular que 1492, no por Granada, sino por el descubrimiento y la conquista de América, es un punto mucho más importante históricamente que la caída de lo poco, o el poco vestigio que quedaba del Imperio Romano. Sinceramente creo que el descubrimiento de América amerita un quiebre mucho más fuerte que la caída del Imperio Romano, al menos ese es mi punto de vista no eurocéntrico de la historia, como se plantea actualmente desde la historia en general. sí, yo la verdad que a veces veo estas discusiones que me parecen de academia cerrada. Eh, no tiene mucha relevancia si fue 50 años antes o 50 años después. Lo que tiene importancia son los hechos, es decir, lo que cambió, lo que hizo que la gente los recordara. Pues parezco Bárbara Tuchman, que decía que la historia era lo que la gente recordaba, ¿no? Eh, sí, Sobre, claro, pero es sobre decir, todo por una cosa que el hecho de que se divida la historia en edades, no es que de sí, pronto la gente estaba en la edad antigua y un día dice, ah, tomaron Constantinopla, ah, no, ya estamos en la edad media, ah, no, Tal ahora cual. claro, sí, sí, igual, digamos. Lo mismo claro, que la, no, que la Revolución que supone que divide la era moderna de la era contemporánea. Tampoco nadie se levantó después de la toma de la Bastilla, que se supone que es el quiebre, a sí, decir, ah, no, ahora estamos en la edad contemporánea, digamos. Es una forma de estudiarlo. Me parece que, tal como dice Jorge, son discusiones que no tienen ningún, al menos a mí me parece que no tienen ningún sentido, porque ujú, son hechos. Lo dividís entre 1453 y 1422, en particular, pensando en los cambios, creo que generó un cambio mucho mayor en la historia el descubrimiento de América que la caída del Imperio Bizantino en sí, particular. Pero digamos, me parece que son eso, son discusiones que son muy academicistas, muy tecnicistas, que a nadie la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido, incluso dentro de la historia. sí, exactamente. Y ya que estamos con los hechos, la otra gran batalla hermana, por la cercanía y por su significado, es Granada, el cierre de la reconquista española. Claro, Lo, bueno, lo pero que, ahí siempre hablamos, porque estamos en mi época preferida, eh, pero que mirá el tiempo que hay entre una y otra. Cuando estamos hablando de historia, cuando venimos hablando de las anteriores batallas, estamos diciendo, bueno, 300 años después pasó esto, 400 años, y son procesos largos, concatenados, relacionados, que uno, digamos, depende del resultado del otro y todo, pero larguísimos. Acá era palo y palo todos los días. Sinceramente es sí, muy alucinante esta época y estamos recordando también que estamos hablando de otro hito que del que se está hablando mucho, que es del año de la expulsión de los judíos de España también,
Exacto, y del año de la conquista de América. Digo, qué época absolutamente arrolladora en lo que se refiere a noticias, si hubiera habido redes sociales, ni te digo, eh, pero es cierto que cuesta mucho y tenés que poner una para poner algo. Cuando dividís entre épocas, tenés que poner Sí. una, porque ya sé que la discusión, digamos, obviamente que nos dijeron, pero para el año que viene venimos con una larga, todo esto lo hemos nombrado, venimos con una larga historia que vamos haciendo de a poco respecto de la guerra civil, venimos con otra larga historia respecto de la Revolución Francesa y nos podríamos mandar una larga historia sobre la Reconquista, ¿no? Que son unos cuantos siglitos, se tomaron su tiempo Mucha vuelta. y ahora no sabemos cómo va a quedar para el año que viene, así que nos apuremos. Lo que pasa es que además, cuando uno junta todo esto, lo que no nos damos, si no nos damos cuenta, no, sino que a veces no le prestamos atención, es que lo que sí abren todos estos eventos es el Renacimiento. Y eso sí es un cambio profundo, fuerte, no marcado por un hecho, sino por la suma de todos los hechos. Porque eso cambia la mentalidad del mundo, cambia la cultura del mundo. Eso es más importante que poner una fecha para que los historiadores discutamos en una tarde tomando un whisky. La verdad que no tiene sentido. Tiene más importancia el Renacimiento en sí mismo. Y las dos tienen que ver con el Renacimiento. Constantinopla porque libera las bibliotecas de Constantinopla que son llevadas por los genoveses y por los venecianos a Europa, sobre todo Italia, donde se redescubre la Grecia antigua y parte de Roma, y Granada porque los reyes católicos dejan de ser reyes medievales para pensar como gente del Renacimiento. Sí, Y esos son los cambios. empiezan a pensar un mundo global, nace un imperio. Sí, tienen otra Y visión. posiblemente estemos hablando ahora sí me va a tirar todo el mundo con todo en la cabeza, pero estemos hablando del último gran aporte a Occidente, ¿no? Si estábamos hablando de Atenas, de Roma, de Jerusalén, bueno, finalmente el Imperio Español es el que se Sí, encarga también. de que Occidente sea lo que es. Me parece a mí, no sé, disculpen ustedes que son los sabios. No, eso es cierto, tal cual. Así es. Así que Y ahora bueno, sigo. vamos a hacer un salto de ¿Cómo no? 300 años, donde no lo mencionamos, pero hablamos hace muy poco de la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años provocó un desastre tan grande en Europa que hizo que la gente repudiara la guerra. Sí. Es decir, nadie quería hacer la guerra. ¿Y eso qué implicó? Implicó que los reinos que no podían privarse de tener ejércitos tuvieran que reformular la manera de hacer la guerra. Y eso provocó que en el siglo XVIII apareciera lo que se llamaba la guerra limitada. Mm. Era una guerra contabilizada, es decir, cuánto arriesgamos, cuánto podemos ganar, no pidamos mucho, es decir, una cosa muy, muy limitada, incluso hasta las formaciones parece que desfilan en vez de ir a la guerra. Y son más de Y entre soldados y la población civil tiende a ser más sí, dejada de lado. está más al lado, hay como una profesionalización cerrada de soldados, porque también en esta época se están eliminando los mercenarios, y se está profesionalizando más. Y entre todos estos militares que veían la reforma del ejército, la gente que no quería ir a la guerra, y un sistema de guerra casi ridículo en algunos casos, aparecen algunos generales que se dan cuenta que esto no puede funcionar así Mm. y generan un sistema totalmente distinto de guerra. La batalla de Blenheim es uno de los hitos importantes en ese cambio. Acá está el duque de Marlborough. Exactamente. El duque de Marlborough y junto con él el príncipe Eugenio de Sajonia generan una forma de guerra, una forma de batalla totalmente novedosa. Totalmente novedosa. Deja de ser la batalla cerrada donde lo que se planea con anticipación hay que hacerlo y si no sale, no sale, sino que son batallas que se cambian durante la batalla. O sea, hay toda una renovación de la ciencia militar. Y junto con él aparece
Fontenoy es el modelo, el príncipe de Mauricio de Sajonia, otro general brillante, brillante, nunca perdió una batalla, no creo que esto sea un mérito, pero es anecdótico, y se lo llamaba el mariscal prodigioso, porque resolvía las batallas sacando soluciones casi mágicas. Un hombre brillante que además escribió un libro de teoría militar y demás. Y en Prusia aparece Federico el Grande. Un guachín, este era un martinete. Sí, un genio que termina, que además hay una cosa de esto para lo general. Las teorías militares nunca salen de un solo hombre, sino que se van enganchando en figuras y personas que las van pensando a lo largo del tiempo y que en vez de contradecirse van enganchándose unos con otros. Y Federico hace que la infantería prusiana de su época es la que más rápido avanza, camina sobre el campo de batalla, va más rápido que el resto y por lo cual también dispara más rápido y crea todo un problema de maniobra infernal. Sí, es terrible. Es decir, esos cambios, velocidad de la infantería, la carga, el reordenamiento de las caballerías, sobre todo, no solo del tipo de caballería, sino de la caballada, de la montura. Un mejoramiento sobre eso, el mejoramiento de la artillería. Federico el Grande va a inventar para la artillería lo que se conoce hoy como artillería volante. Es decir, los cañones que eran pesados los tiraban carros, pero hasta Federico los artilleros caminaban al lado del carro. Con Federico los artilleros vienen montados, así que la artillería se mueve más rápido. Hay un cambio brutal en la guerra. Y este cambio brutal, de la que hay, estos 4 son muy importantes, pero hay muchos más, es lo que va a dar la base no solo de la táctica francesa y napoleónica, sino que va a dar la base de lo que va a ser la táctica y la guerra europea. Va a terminar cambiando todo. La verdad que estas batallas son importantes en sí mismas políticamente, por sus resultados y demás, pero generan una guerra nueva, total y absolutamente nueva. Por eso yo las puse juntas, porque es que es bastante inesperado, ¿no? Cuando, vamos a contar un poco de la cocina, cuando empezamos a decir, bueno, vamos a hacer las batallas, son como las famosas, lo que nos pasó, Gaugamela, Cana, Hastings, y de pronto estas son batallas menos conocidas, digamos, sí, claro. menos estelares, si querés. Sí. Pero me encanta la explicación, porque además estamos entrando otro siglo increíble, otro siglo increíble. ¿Sabés que por Blenheim al duque de Marlborough, que es pariente, que es un ancestro de Winston, le regalan un ranchito allá en Inglaterra, el Palacio de Blenheim. Sí, un ranchito, así nomás. Difícil de jodido para limpiar los vidrios, Guille, es un lío. Pero para eso tenés a Abdule. Bueno, sí, claro. Vos te lo cooptaste. Hablando de Abdul, decirle que anote estas 4 batallas, no las hicimos. Sí. Es más, Federico también lo tenemos un poco olvidado, siempre que es un gran admirado. Lo tenemos olvidado. Muere, vos sabés que muere él bajo la lluvia y entrenando sus tropas. Le da un ataque al tipo. Sí. Un tipo complicado, un carácter de merda. ¿Vos decís que si le decían bobo se ofendía? No, y no le hables a este con lenguaje inclusivo, a ninguno de estos pibes. Se fusilaba, pero además tenía una particularidad. Es decir, gobernaba, dirigía sus ejércitos. Y era músico. Eso, era músico. Sí. Él llevaba un clavicordio en su equipaje y cuando terminaba la batalla, en general, el tipo se ponía a componer mientras limpiaban el campo de batalla. Sí. Un día les voy a contar de ciertas orquestas estatales que si la temperatura no les gusta o la actividad del ambiente o qué sé yo, no estoy haciendo una broma, no tocan, porque necesitan condiciones excelentes y ponen una serie de excusas como que los instrumentos no resisten, no sé qué pistola. Bueno, es que son exquisitos los pibes, son exquisitos de... Exactamente. Bueno, ya les llegará el hambre y van a tocar en una tormenta. Claro. No, estos pibes... Claro. Sí, como los que tocaban el Titanic. Bueno, prosigamos, señores. Así es. Sigamos, che. Bien. Y ahora sí, entramos, es decir, estas que no son tan famosas, entramos en algo mucho más famoso. ¿Qué te parece? Ahí tenemos que darle a
a Marcelo, ¿no? Marcelo. Para hablar de esta lección de arte naval que fue Trafalgar, digo. Sí, Marce, bueno, antes que nada, eh, yo diría que es una batalla innecesaria, Eh, ¿Por qué? porque, eh, digamos, fue, eh, digamos, llevada a cabo por ciertas presiones políticas, sobre todo el lado francés, por, Ah, Sí. por, por las presiones personales de sentirse compelidos a presentar batalla, pero si la flota franco-española no salía de Cádiz, no pasaba nada, ya empezaba el invierno y los ingleses se tenían que quedar en el mar en el invierno o volverse a Inglaterra. es un punto Claro. buenísimo, realmente. Eh, Sí. Al cohete, digamos, fue esta batalla, fue buscada al cohete. Fue una batalla innecesaria. Digamos, muchas veces suceden estas batallas innecesarias que uno de los adversarios obliga al otro a combatir. La batalla de Lepanto prácticamente fue lo mismo. Eh, También. los, los cristianos se pusieron en la puerta de Lepanto y los turcos no tuvieron más remedio que salir a combatir. Si no combatían no pasaba nada. Ah, Si los franceses y los españoles y el almirante Villeneuve no salía, Nelson se quedaba ahí y lo agarraba el temporal a él el día siguiente solito. Claro. sí. Mm. Pero bueno, fue una batalla decisiva, absolutamente necesaria, pero decisiva, porque, digamos, fue la piedra basal del dominio inglés de los mares por 100 años, ¿no? Y la Sí. creación del mito Nelson también, vos que crees que, porque la muerte de él, toda esa Sí, historia, sí, ¿no? la creación del mito Nelson, por supuesto. Sí, sí, Porque la porque muerte de él es casi una muerte lo convirtió clásica. en mito. Vos fijate que si no se hubiese muerto Nelson, Sí. hubiese corrido la suerte del almirante Collingwood, que era su Claro. segundo, que se Mm. pasó 15 años flotando en el mar hasta que se murió de viejo arriba del barco, Sí. hasta que lo derrotaron a Napoleón Cuatro. en Waterloo. Waterloo. Sí. Este, los tipos, digamos, esta Trafalgar, claro, junto con Austerlitz, fueron, digamos, batallas ahí de la tercera coalición, ¿no? Creo, Jorge, que yo no Sí, soy esa es tan la experto. tercera. Pero, digamos, y liquidó el poder español, la liquidó a España Sí, como como potencia, potencia. Sí. definitivamente, ¿no? España ya a partir de ahí ya venía de caída, pero la invasión napoleónica, la pérdida de su flota, el prestigio y todo, tal es así que después en el Congreso de Viena no le dieron Y Nada. no, no ni un dieron sí, refresco le pero dieron. no, más Nada, va. nada, nada. Claro, y la hermana de esta es Austerlitz, porque incluso las dos demuestran una maestría técnica militar Sí, impresionante. Y así como Napoleón pierde el mar, gana el continente. sí. A punto tal que el primer ministro inglés, Pitt, cuando se entera de la derrota de Austerlitz, toma el mapa de Europa, se lo entrega a su secretario y le dice enróllenlo porque acá no hay nada más que hacer. Eso bien flemático, ¿no? Bien inglés, bien inglés. No Pero sabemos si como le la... dijo enróllenlo y hagan no sé qué. No, eso. Bueno, en fin, esa parte... No, mira, Peter era bastante delicado, ¿no? ¿Por Bueno, qué meterlo en eso? ¿viste, En viste ese lo que tema? son los momentos de Fragor? Son los Eh, momentos de Fragor. sí, sí. Pero fue una Sino que, batalla complicada para Napoleón esta Austerlitz. El tipo la resuelve muy bien, pero fue una batalla sí, complicadita. sí, no, no, dura, dura. Dura, pero la tenía clara. La verdad que la Sí, vio venir, la entendió antes de que sucediera. Pero claro, con la dureza de enfrentar a austríacos y rusos. No es ¿eh? tan fácil, no es tan fácil. Exactamente. Pero como las alegrías no duran para siempre, ahora vienen Tiene la justicia, digamos. que la justicia. Sí, sí. Esta es la justicia de Comodoro Pi.
Este, Todos al eh, obelisco. claro, viene en Ah, Waterloo el final de Napoleón, indudablemente. Una campaña también mal hecha del lado francés, con un montón de problemas. Eh, una campaña también que demuestra que los enemigos de Napoleón habían aprendido a hacer la guerra, sí, eh, y que tenía un antecedente 2 años antes en la batalla de lo que se llamó la batalla de las naciones, que es la de las batalla de naciones. Leipzig. Esa tenemos que hacerla, che. Esa hay que Sí, sí. hacerla porque es una batalla donde se enfrentan 600.000 soldados de Sí. ambos bandos. Y hay emperadores para hacer puré, viejo. Sí, sí, están todos ahí, Todos los pibes. todos, todos, todos. Es espectacular y el golpe de Leipzig es un golpe del cual Francia no se levanta. Eh, Y en Waterloo, que también la hicimos, yo sigo sosteniendo, ahí en minoría con ustedes, que se dieron casualidades, porque por más que el tema del arreglo entre Blücher y Wellington para darse apoyo y toda esa historia, podría no haber pasado, ¿me entendés? Y se dio. que Blücher llegara. Claro. Y pues si no llegaba, Wellington se tenía que ir Estaba liquidado. a dormir a Amberes. Pero tal Pues cual, Claro, por eso estamos sí, te haciendo sí, digo. historia sí, contrafáctica. Y sí. sí, bueno, pero estuvo Sí, no, complicada, ¿no? No es que fue una batalla que pudo no haber ganado, pudo haber, no haber ganado Napoleón. La pudo no, haber ganado. claro. Sí, 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 no, por eso es una batalla donde se dan combinaciones. Claro. La situación de Napoleón, su estado de salud, como el de algunos generales, la lucidez de Wellington de resistir, porque se da cuenta que no puede hacer otra cosa, el compromiso de Blücher de llegar, es decir, hay un conjunto de cosas que resuelven la batalla. Grouchy con sus cosas, que eso es Sí, discutible. también, o sea, pasan un montón de cosas. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. ¿Por qué discutimos tanto de Waterloo? Porque es una de las que más se ha escrito, Sí. la de que más detalle tenemos, más memoria, más cartas, más cuadros, Hay más todo. inclusive un tipo que escribió el detalle meteorológico de la batalla. Sí, 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 Se ha sí, escrito hasta sobre eso, viejo. Es sí, impresionante. es impresionante. Perdón, cuando Pero hicimos Waterloo hablamos bastante del tema meteorológico, ¿eh? Sí, sí, señor. también, también, por supuesto. Así que Porque bueno, nosotros lo hacemos completo. sí. Exacto. Así que este es un capítulo negro en la historia. Es más, perdón, No, si que mal no lo vamos a recuerdo, hacer. para molestar a Jorge, hemos hablado mucho de la situación estomacal, no me acuerdo, de salud de Napoleón. No Sí, empecemos con toda y en esa la cosa isla, rara. Bueno, pero pero claro, y en Santa Elena se le da En, Sant- medicación. en Santa Elena lo envenenaron. ¿Qué No, querían? se le daba medicación y el tipo no le daba bola y así Medicación. terminó, Sí, viejo. sí, arsénico le daban. ¿Qué medicación? Bueno, de bueno, a poco. Claro. Ah, bueno, ¿Qué esto no, preferís? ¿Que le corten la cabeza como hacían ahí con la guillotina? No, le iban dando una medicación, de a poco. elegí, elegí. Bueno, pasemos, muchachos. mira, si le dieron veneno y eran ingleses, debe ser un problema de costo. Avanzando en el siglo XIX, Como tenemos no. otra batalla, una Yo no puedo guerra creer que veamos tanta espectacular. historia contra Francia impresionante, loco, no puedo creer. Es que hemos ganado tantas batallas y guerras que, Eh, bueno, podemos contar las que perdemos también. La Este batalla, sedán, tenemos ahí enfrente al pibe Napoleón III, que era un chanto. un Sí. chanta, sí, la verdad que Era un un chanta. chanto. Ese habría que haberlo guillotinado por Sí, haberse puesto Napoleón directamente. sí, sí. Eh, Sedan es una batalla espectacular. Eh, Que nos la La debemos. guía, sí. la guía de Moltke de la guerra y bueno, la guía política de Bismarck es espectacular. Y es una batalla que es una conducción de guerra que trae consecuencias a largo plazo porque eh. reformula las teorías militares para la Primera Guerra Mundial. Tiene un montón de consecuencias, un montón de consecuencias. Y un lugar que se va a repetir. Y un Sedán se va a lugar que se va a repetir repetir, exactamente. como campo de Eh, batalla, ¿no? sí. Y una batalla, digamos que entre tantas anécdotas, hay más de un comandante en un momento, uno se quiere rendir, otro no se quiere rendir, otro levanta una bandera blanca, el emperador le escribe a Bismarck, un desastre. Pero este desastre que
culmina con el Segundo Imperio francés, deriva en la Comuna de París. Sí. ¿Por qué? Porque la guerra va a continuar, va a haber una campaña en el Loire y demás, pero París va a quedar aislada y ahí se van a producir unos movimientos políticos de, hoy llamaríamos de izquierda, discusiones, gobiernos temporales, pasa de todo dentro de París, en esto que se llama la Comuna, y que realmente después los propios franceses van a tener que aplacar, y las Sí. van a aplacar a los tiros. Y más vale, que no hay otra Sí. forma de terminar con ciertas cosas. Sí, sí, había llegado Nos van a un matar punto. ahora, pero es así. Lo que pasa es que había llegado a un punto que era imposible toda negociación. Así que entraron a sangre y fuego. No hay otra. Sí. Es decir, ojo, tampoco creamos que los que estaban adentro de la Comuna de París, para seguir en el estilo, usaban lenguaje inclusivo, tenían cupo para las No, mujeres, todo eso, no. no, No, tenían no. cupo Si para cada, mujeres, la bajaban igual que los otros, perdón. Pero sí, Claro, sí, le pegaban un tiro igual. claro, Es por decir, eso. los cambios políticos eran a los tiros, a los golpes, la verdad que era bravo. Era bravo. Pero la comuna también es un tema muy importante que podríamos ver, tal vez enlazado con la guerra franco-prusiana. Sí, sí. Que es un fenómeno muy particular. Perdón, que hay mucho mito, ¿no?, sobre la guerra franco-prusiana en que a los prusianos les fue todo como un mecanismo de reloj y eso y no fue así. No, 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 Hubieron no. 1000 problemas. No, en un avance de una de las brigadas de la Guardia Prusiana, los franceses la liquidan a cañonazos Sí, en minutos. En ah, minutos y más en 5.000 tipos de golpes. La verdad sí. que es una guerra compleja, y que también muestra cambios de conducciones, es muy, muy interesante. Eh, y después ya entramos en la Primera Guerra Mundial, Mm, y acá las dos batallas hermanas son el Marne y Tannenberg, sí. las dos más famosas. Tannenberg, de la que hemos hablado hace poco, la victoria alemana, y el Marne, que es la gran reacción del mando aliado, particularmente el mando francés, para contener la invasión alemana de Francia. Yo creo que más importante es el Marne que Tannenberg, porque el Sí, Marne tira por el inodoro el plan alemán de hacerse de París. Se sí, sí, acabó. lo liquida. Lo liquida. Tannenberg tiene el atractivo de la guerra de pizarrón, de relojería, Claro. hecha, prolija y demás. Y Tannenberg es la guerra, la respuesta técnica militar correcta, pero hecha fuerza de sangre y sudor. Sí. Y tiene también un montón Tannenberg también tiene montones de cosas de detalle, de las conducciones, los conflictos entre los mandos alemanes, algunas discusiones entre los mandos franceses, El uso de las comunicaciones electrónicas, hay un electrónicas, montón sí, de cosas. los famosos taxis de París. Claro, te iba a En el decir, Marne, sí, también, sí, sí. todo el cambio tecnológico, lo habíamos explicado creo que en Tannenberg, ¿no? Todos Sí. estos En cambios, parte sí. sí, vuelvan a escuchar. Sí, sí, bueno, juntamos batalla para promocionarnos también. Claro, exactamente, Así exactamente. que, claro. Así que son batallas. Lo que pasa es que el Marne, yo creo que a la larga marca la Primera Guerra Mundial. Sí. Y Eh, define el campo de batalla, porque a sí, partir sí, de esto se arregla la carrera al mar, termina con las trincheras, ese es el tema. así es. Sí, define completamente la guerra. Quedará después por liquidarla, obviamente. Sí, sí, 4 añitos nada más. Apenitas, apenitas. Y en campos de batalla muy similar, en 1940 tenemos las Ardenas, o Mm, como le llaman algunos, la batalla de Francia. sí. Es decir, la maniobra alemana que le da la gran victoria sobre Francia en 1940. Sí, Técnicamente espectacular, sí. pero Espectacular, inclusive hasta para los propios tipos que la ejecutaban, que no podían creer lo que estaba sí, pasando. sí, 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 porque incluso muchos de los generales, es decir, salvo los generales implicados en el tema de tanques, Sí. entre los alemanes, ningún otro general apoyaba el sistema. No, y no querían saber nada, y además se asustan con el tema del Sí, Mosa, ¿no? Ahí sí, hay órdenes de parar, no avancés más. Hay una sí, cosa, hay un choque de culturas, de militares que están dándose vueltas, ¿no? sí,
Sí, no, hay una anécdota que cuando están haciendo un ensayo, Guderian está contando lo que él tiene que hacer. Entonces él dice, bueno, cuando yo llegué al Moza, y ahí empiezan a discutir qué hacer cuando llegan al Moza. Sí, Y si yo mal no recuerdo, creo que von Kleist, ya un general superior de mando de Guderian, después de un momento de discusión, von Kleist lo mira a Guderian y le dice, bueno, no se preocupe, general, si nadie cree que usted pueda llegar al Moza. sí, Y sí, Guderian, que tenía pocas pulgas, se levantó, casi lo agarró trompada, se armó de pelota en la reunión, que el propio sí, Hitler tuvo que intervenir para que no fuera mayor. sí, Así, pero esa era la actitud del ejército alemán en general. sí. No creían que todo esto fuera posible. Y la verdad que es seguir la campaña. Hay un libro muy lindo de Alistair Horn que se llama La campaña, la batalla de Francia, que la cuenta día por día y en detalle. Es impresionante Mm, lo que va pasando. Impresionante. Y esta batalla, una vez rendida a Francia, va a dar lugar al paso inmediatamente necesario e imprescindible para invadir Inglaterra, que es la batalla aérea de Inglaterra. sí. Otra Otra que nos batalla debemos, ¿eh? espectacular. Sí, Sí, que es, podrían haber ganado los alemanes si no se hubieran cambiado por razones políticas la forma en que estaban combatiendo, porque los tipos claro, venían pegándole a las instalaciones de los radares, de comunicaciones, a las bases de los cazas, y de golpes de buena primera deciden pegarle a las ciudades. Y ahí se sí, sí. pudrió todo. Un absurdo, un absurdo, un absurdo. Pero la primera parte de la campaña eh, estuvo muy bien planeada por Alemania, Sí, la primera parte, el diseño de las tres flotas aéreas y demás, y también el diseño de la defensa aérea sí. británica es espectacular, Que es entre espectacular. paréntesis, hay muchos argentinos peleando en Sí, la RAF en esa época, ¿eh? sí, Hay ¿Ah, sí, sí? mucho, muchos, hay mucho. inclusive un escuadrón, ¿eh? Que eso le podríamos Sí, sí. dar. Sí, Sí, sí. hubo escuadrones de caza, hubo un escuadrón de bombardeo también. Es decir, hay muchos argentinos que han ido a pelear a esta guerra. Sí, sí. Eh, en una época tal vez donde los valores eran diferentes Bien. para entender cómo funcionaba todo. Eh, bueno, pero así como los alemanes ganan Ardenas, van a perder la batalla de Inglaterra y eso va a dar la base para que los aliados puedan volver al continente, que es lo Vamos. que nos lleva a las otras batallas. Mm. Esto hicimos Estas casi todo. No tres, hicimos Stalingrado, me parece. ¿No? Stalingrado no, las No, otras dos sí. Y estas tres son hermanas porque son las que marcan el fin de la guerra. Son las que van golpeando en muy poco tiempo y van marcando el fin de la guerra. Eh, Midway define el Pacífico, Stalingrado define el frente oriental y Normandía es finalmente el segundo frente, el frente occidental, que aniquila el poderío alemán. Es decir, estas tres son Igual batallas. acá hiciste trampita porque no pudiste elegir, te quiero decir algo. No pudiste. Bueno, pero acá hay también, eh, ¿no es cierto?, algo que se está reconociendo en la historia militar en los últimos 20, 30 años, que es el tema de, y acá me van a matar varios, ¿no? El esfuerzo que hizo Rusia, la Unión Soviética, en esta sí, guerra. sí, Los hectolitros de sangre que puso Rusia no tienen comparación con todo lo que hizo el resto del mundo. Es así, ¿eh? Eso es un no, hecho. no. Sí, en todo lo que hicieron. El número de soldados, el número de civiles comprometidos, las fábricas, la Muchas tecnología. fábricas a los Urales, Sí, Jorge. una cosa La gente, espectacular, la gente cree que los espectacular. rusos son unos paspados, borrachos de vodka. No tienen idea de lo que están hablando. No, no, ni Porque idea. aparte de sí toman vodka, pero no son tan paspados, guarda. No, no, no. Lo que pasa es que también no nos olvidemos que termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría Claro. y está rodeada de una publicidad y una propaganda brutal donde el enemigo siempre es malo, siempre hace las cosas mal, Bueno, siempre es bruto. igual hay un tema ahí que colapsan por su Sí, propia. eran malos. Claro. Bueno, después, Sí, pero es decir, colapsan por algunas cosas y otras cosas las hacían bien, como siempre pasa. Eh, no se olviden que
Hubo una época en que los aviones de combate norteamericanos usaban transistores y Mm, los aviones de combate rusos eran a válvula y eran mejores los aviones rusos. mm. No se olviden de eso, hay cosas que pasaban que eran muy importantes. Y es cierto, como dice Karina, no pude elegir, porque es difícil elegir entre estas Claro, tres. Es claro. muy difícil. Son todas espectaculares. Es decir, Midway, este dibujo sobre el ataque a los portaaviones me Le pareció dedicamos fantástico. pero una historia bélica Sí. buenísima a Midway, que ahí Buenísima, que la estuvo, dirigió Marcelo, que la dirigió espectacular. Marcelo. Y lo que nos pasa con Normandía es que que fue la primera y fue con la que largamos, pero no la Sí, tenemos grabada, o sea, fue cuando la largamos con Space y no nos sí, no. respondía el formato a lo que nosotros queríamos hacer y demás. Así que Normandía, que es la primera, no la tenemos y la tenemos que volver a No, hacer bien y hay que volver a obviamente hacer. Stalingrado la tenemos que hacer. Y Una palabra acá, de sí, estas tres, ¿no? sí, Perdón, que es lo siguiente, ninguna de ellas abrió un camino de rosas hacia la victoria, no, porque nada, después de ella tuvieron un montón de derrotas hasta llegar a la victoria final. Pero lo que pasa es que cambió el clic de cómo venía la cosa. Ese es el claro, tema. claro, ese es el tema central. Y le decía que aun cuando no pude elegir, sí me di el gusto de hacer algo. Para los que están viendo las imágenes, en la foto que le corresponde a Normandía, Me imagino. las Sí. tropas que desembarcan son inglesas, Mm. porque tengamos algo en claro. El primer día, Normandía la salvaron los ingleses, Eh, no los norteamericanos con todas sus películas de guerra, mm. que estaban agarrados de la playa con uñas. Los que salvaron Normandía el primer día fueron los ingleses que Las tres ocuparon el playas que se territorio. consolidan fueron las británicas, es cierto. Sí, sí, eso me parece que a mí me gusta siempre rescatarlo, porque si no, parece que los ingleses estaban tomando el té mientras... Se fueron de boca con el tema de Khan, ¿no es cierto? En el sentido de pensaban que sí, en 24, 48 horas la tenían y tardaron semanas, ¿no? sí, Pero es sí, cierto, las playas se consolidaron mucho antes que las otras, ¿no? exactamente, exactamente. Bueno, Es más, diría que hubo más, perdón, coordinación aire, de las tropas aerotransportadas británicas con las tropas terrestres británicas También, que las que hubo del lado norteamericano, ¿no? también. Sí, Marcelo. no, claro, los americanos quedaron muy aferrados en las playas de ellos, sobre todo en Omaha, y el primer día no pudieron hacer nada. Claro. Lo que pasa es que fue más famosa porque fueron las que más bajas tuvieron también, ¿no? No, Y sí, claro, sí, es cierto, es y cierto. sin contacto horizontal, porque entre Omaha y Utah no Sí, había, no, no no había lograron contacto. establecer contacto horizontal de costado, me refiero, no había No. comunicación entre ellos. Sí, y los paracaidistas no sirvieron para eso, No, por no, un no. montón de problemas técnicos, este, pero en general son todas estas batallas de las que hemos hablado son batallas que han marcado o guerras o épocas militares o el nacimiento de imperios. Y las batallas a lo largo de la historia marcan esas cosas. Eh. No son las únicas en marcar eso, obviamente, pero las marcan. Y Y no podés cuando, estudiar la historia de la humanidad, esto ya es viejo, sin estudiar la sí, historia de sus guerras, porque es no, así. No hay una historia de la humanidad blanca, así, purísima, todo lindo, y de vez en cuando Bueno, pero lo episodios que pasa es que ahí está tristes. la tendencia, ahí quizás Juan nos puede explicar mejor, que está muy la historia social, viste que como que el hito eh, o el evento es como que, bueno, más o menos. No sé si lo estoy diciendo muy brutalmente, pero como que se Es pasó que, mucho a la historia social, ¿no? es que el concepto es que lo importante es el proceso y no el hecho, y eso hace que muchas historias que tienen que ver, por ejemplo, con las guerras, hechos muy específicos se dejen de lado. Y estudiar estas cosas no se ven en la academia, como dice Jorge. claro, No, no se ven porque no se estudian, no hay un interés. Y en general esta idea de la historia social hace que se estudien procesos, que se estudien eh, y que dejen de estudiarse los hechos. Sin entender que más allá de algo que es cierto que dice Jorge, que lo importante son los cambios y no el hecho en particular, esto de dividir las edades, cuándo se divide, etcétera, tampoco se puede entender sin entender las guerras, porque las guerras generan cambios importantísimos Claro. que lamentablemente no
no se pone el énfasis que se necesita y se estudia mucho más cómo fueron las sociedades sin entender que las guerras incluso formaron a las sociedades en muchos casos. Claro. Es un problema gravísimo de la historia académica desde hace mucho, o sea, no actualmente, desde hace, Sí, hasta diría casi 100 años. sí, sí. Es un Tanto problema tiempo, grave Juan, eso. porque hay una cosa con esto. Cuando uno hace esta cosa que hacemos cada tanto y que no se hace, pero que hay corrientes literarias súper interesantes respecto a esto que es la historia contrafáctica, ¿no? Lo primero que dijimos, bueno, ¿qué pasaba si, no sé, si no se ganaba tal, o si se ganaba tal, o si uno llegaba más tarde? O sea, si esa batalla se perdía, porque si todo es proceso, estás perdiendo de vista que hay acontecimientos que realmente marcan y hacen un giro completo de la historia. Eh, claro, es difícil porque es contrafáctico, es un ejercicio, te diría, no sé, intelectual, pero es cierto que se pierde mucho. Hay un grupo de eventos que si no eran así, realmente cambiaban por más proceso que tuvieras. De hecho, vemos que muchos procesos fueron frustrados a lo largo de la historia o no se dieron iguales. Por eso no fueron iguales todas las revoluciones, no tuvieron el mismo resultado, por eso tuvo un tipo de desarrollo el corte que hizo con su metrópoli de Estados Unidos y uno distinto a nosotros acá en este sur. Pero bueno, en fin, habría que ver, Juan, de cuánto hace porque 100 años me parece como zarpado, va, no sé. Y No, yo sí, creo que, yo creo que a pesar de que en esto voy a salir un poco de mi lugar de ser más pro Inglaterra, pero mi escuela histórica favorita es los Annals, son obviamente sí, franceses, pero desde la existencia de los Annals y de los primeros libros de Bloch y de Febre, la idea de historia social es muy importante, digamos, el estudio de las sociedades como sociedades. eh, y el comienzo después lo que se llama como la microhistoria, estudiar un poblado perdido en el medio de Formosa en 1970 para ver cómo se dio el quiebre de la dictadura, cosas así. sí. El Eh, queso y los gusanos. no, sí, exactamente, sí, sí, pero por lo menos Carlos Ginzburg escribe bien. La gente que hace historias, microhistoria acá en Argentina, no, lamentablemente. Pero digamos, yo creo que desde ese momento sucesivamente, ¿no? No es que en un momento dijeron tal cosa y bueno, pasó. Pero sí que desde ese momento tenemos un crecimiento de la historia social en detrimento de la historia de los hechos, no porque haya que estudiar solo eso, sino porque son tan importantes como los procesos. Claro. Es más, forman los procesos. Si no, Exacto, muchas veces se deja de lado eso, que claro. forman los procesos, esos La- hechos, a pesar de que los procesos son tan importantes como los hechos, A ¿no? ver, voy a decir algo así me terminan de asesinar. Uno de los problemas que tiene esto de lo que estamos hablando es que hay para mí, una fantasía. Y es que la historia es la madre de todas las historias. Entonces, uno dice, bueno, la historia militar es hija de la historia, porque, bueno, no son ni prima lejana, no tienen nada que ver. Comparten métodos, comparten historiografía, comparten algún enfoque, pero no son madre e hija, ni remotamente, porque ambas tienen criterios de análisis totalmente distintos. Y lo mismo la historia de la economía o la historia de la arquitectura. Ahora, si nosotros nos creemos que la historia sola es la madre de todo, bueno, los historiadores creen que le van a explicar a todo el mundo cómo hacer historia de cualquier cosa. Y terminamos en esto. Y son esa raza, viste, los historiadores, viste cómo son. Y a veces, la verdad, no, pero sí, pero más allá de la broma, te diré que en los últimos 50 años se han convertido, digamos, dentro de la academia en la raza superior. Te vienen a explicar todo y no entienden una goma de nada. Es Bueno, pero decir, mejor que sean los historiadores y no los sociólogos. Ojo. no, bueno, bueno, Ya que nos vamos a pelear, tendría que ser los que mandan, tendrían que ser los comunicólogos. también, bueno, bueno, te digo, en los 60 no eran los historiadores, sino se los llamaba los,
los que se dedicaban a estudios sociales, una cosa así, Claro, entonces venían los historiadores, los sociólogos, los psicólogos, todo los ese que gran hacían paquete que se dio en estadística. llamar ciencias sociales, cosa que no Exactamente, existe en la exactamente. realidad. Bueno, vamos Ca- cerrando, muchachos, que la gente debe Vámonos a lo nuestro, vámonos a de lo cenar. nuestro. Eh, bueno, yo no tengo mucho más cierre. No sé Pasamos porque si... te mandaste un. ¿eh? Acá estábamos, pasamos al final. Bueno, ¿Qué esto te es lo que le parece? deseamos a todos los que nos han seguido hasta aquí. Les agradecemos la paciencia, sobre todo la paciencia. Este, y voy a ser honesto, yo puse feliz año nuevo, que se los deseo a todos, a nosotros y a todos los que nos escuchan, porque no me quiero meter en la discusión de que van a festejar de acá a año nuevo. Si quieren festejar Hanukkah, Navidad o lo que les guste, festéjenlo. Hagan lo que quieran. Año nuevo lo festejamos todos porque cambia el año. Eh, y disfrútenlo lo mejor que puedan. Eh, y uno dirá, esperemos que el año que viene sea mejor, pero bueno. Bueno, Che, acá. ¿y el fondo que hay? ¿El pueblito este es un pueblo francés que hemos tomado o qué es? No, es un pueblo alemán. Ah, o sea, pensé que Esta era, vez, Para quedar bien pensé con que era un todos. pueblito francés. ustedes lo único que toman es brandy. Así que, no. Bueno, para quienes nos están escuchando, Jorge ha hecho un trabajo exquisito, nos ha puesto a él, a Guille, a mí, a Marcelo. El niño Trotsky debe estar ahí por atrás prendiendo fuego al pueblito. Ahí anda con una placa divina que dice Feliz Año Nuevo y vamos a ir cerrando. Esta es la última del año, como les decía al principio. Volvemos el año que viene, les vamos a ir avisando por las redes, pero más o menos, no sé, por febrero, marzo, ahí volveremos con un montón de cosas que fuimos pensando, que fuimos organizando en nuestra cabeza y que vamos a ver si en este receso nos da tiempo a armarlas. En principio vamos a tener una página que se va a llamar Historias Bélicas .ar, no vayan ya mismo porque no lo terminamos de hacer, porque como Abdul está amasando pan dulce en lo de Guille, no terminó de hacer la Sí, página. sí. Entonces, pero bueno, pero en breve va a salir y ahí vamos a tener un montón de cosas, de análisis de los hilos que hace Guillermo habitualmente, mucho material que también tiene Jorge y que arma de historias por si no lo van siguiendo haciendo unos hilos fenomenales en Twitter. Bueno, vamos a ir poniendo notas, vamos a ir poniendo algunas cosas que no se nos van ocurriendo. Van a tener todos los podcasts y todos los videos y todo lo que fuimos haciendo en estos últimos tiempos, que son un montón de batallas. Algunas cosas las fuimos mejorando, así que quizás las últimas estén un poco mejor que las primeras. Ténganos paciencia. Así que bueno, nada, eso. Despedirnos, desearles a todos feliz Hanukkah, feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos, que sea un año buenísimo, que se terminen todas las guerras y nos dejen sin material, que es lo que más queremos. Y bueno, vayan despidiéndose, Marcelo, Juan. Bueno, lo mismo, no tengo más nada a agregar de todo lo que dijeron, lo comparto. Ha sido, la verdad que muy divertido estar con ustedes este año. Muchas gracias y espero vernos el año que viene. Felicidades para todos. Ahí nos queda Juan, no sé si se nos cayó, se fue a festejar, se fue a brindar. Por Eh, ahí, Guille. listo. Gracias por todo, y la pasen genial. Bueno, nos vamos viendo entonces, Volveremos mejores, volveremos como mejores. siempre, por supuesto. Sí, Nos vemos el año que viene. Pásenla lindo y estén atentos porque la verdad es que traemos muchísimas novedades que nos parece que les van a gustar. Un abrazo a todos. Chau, chau. chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.